La risa de Uruguay, resonando a través del cristal de la copa que levantaba en un brindis por el futuro, se sintió como un eco hueco en mi pecho. Sus ojos, profundos y oscuros como el café sin azúcar, se clavaron en los míos, tejiendo una red invisible de complicidad y condena. Esa mirada, tan pública y al mismo tiempo tan íntima, me desnudó el alma frente a 80 invitados, cada uno ajeno a la tempestad que se desataba en mi interior. Mi hija, con la luz de 1000 soles en sus ojos, seguía acariciando su brazo, completamente ignorante del fuego que ardía bajo la mesa, entre el hombre que amaba y la madre que la traicionaba. El champán francés, antes chispeante, ahora sabía cenizas en mi boca. Podía sentir el pulso desbocado contra mis sienes. Un tamborileo cesante que amenazaba con delatarme. Cada sonrisa, cada felicitación de los invitados, era una puñalada silenciosa. Corva. Aparecelo perparto. Mi hermana, sentada a mi derecha, me preguntó si me sentía bien, notando la palidez que debía de haber invadido mi rostro. Apenas pude musitar un sí, intentando disimular el temblor de mis manos. ¿Cómo era posible que nadie más lo viera? Que nadie sintiera la electricidad cruda que nos unía a Uruguay y a mí, atravesando el mantel de seda y el bullicio de la fiesta. Él, imperturbable, continuaba su papel de prometido devoto, un actor consumado en la obra de mi destrucción. Pero sus ojos, esos ojos no mentían. Prometían más secretos, más encuentros furtivos, y el riesgo dulce y venenoso de perderlo todo. La ciudad de Dubái brillaba afuera, indiferente a mi infierno personal. 1.000.000 de luces danzando, mientras mi mundo me amenazaba con implosionar en la oscuridad de un deseo prohibido. El vestido de seda se sentía como una camisa de fuerza, y el aire, antes ligero, ahora me asfixiaba con el peso de la culpa y el anhelo. La noche anterior, la brisa de Dubái había sido cálida, pero mis brazos cruzados sobre el pecho temblaban de un frío que venía de dentro. El balcón de mi suite, con vistas a un mar de luces parpadeantes, había sido el escenario de nuestra caída. Había subido allí buscando un respiro del bullicio preboda, del peso de las expectativas, y él, como un depredador elegante, me había seguido. No hubo palabras al principio, solo la cercanía peligrosa de su aliento cálido en mi nuca, la presión de sus manos en mi cintura. El tejido de mi bata de seda, ligera y apenas protectora, era una barrera inútil. Podía sentir la fuerza de sus dedos, la promesa de una traición. No deberíamos, había susurrado, mi voz un hilo apenas audible contra el viento. Pero mi cuerpo, traidor, se había curvado hacia él, magnetizado. Su boca, primero tímida, luego audaz, había buscado la mía, y la moralidad se desvaneció como arena entre mis dedos. Fue un torbellino de emociones, culpa, desesperación, un éxtasis prohibido. Su respiración agitada contra mi cuello, el roce de su barba, la manera en que sus labios sabían a un peligro irresistible. Me aferré a él, como a un náufrago, a un trozo de madera, sabiendo que cada segundo era un pecado imperdonable, una puñalada a la felicidad de mi hija. Al separarnos, el silencio se llenó de arrepentimiento y una extraña victoria. Sus ojos, los mismos que ahora me miraban desde la cabecera de la mesa, brillaban con una promesa de más, una invitación a la perdición. Esto no significa nada, le había dicho, con más esperanza que convicción. Él solo sonrió, una sonrisa enigmática que prometía que significaba todo, que ya no había vuelta atrás.
La noche, cómplice, había guardado nuestro secreto, pero yo sabía que el amanecer traería consigo el peso insoportable de lo que habíamos hecho. Y ahora, aquí estábamos, brindando por la inocencia de mi hija, con el sabor de la mentira aún en nuestros labios. La fiesta de compromiso continuaba con una energía inquebrantable, pero para mí, cada minuto se arrastraba como una eternidad. Intentaba mantener la conversación con mi hermana, asintiendo a sus anécdotas sobre los preparativos finales del vestido de novia, pero mi mente estaba en otra parte. O, más bien, en otros ojos. Sentía la necesidad imperiosa de alejarme de la mesa principal, de la proximidad de Uruguay. Pero las convenciones sociales me mantenían anclada. Cada vez que alzaba la vista, me lo encontraba observándome. A veces con una chispa desafiante, otras con una dulzura engañosa que solo nosotros entendíamos. Era un juego peligroso, un baile macabro que solo él y yo conocíamos, y que se ejecutaba con maestras miradas a través de la sala. De repente, Uruguay se levantó de su asiento. Mi corazón dio un vuelco. Se dirigió hacia el centro de la sala, no para irse, sino para brindar nuevamente, esta vez con un micrófono en mano. Su voz, grave y melodiosa, llenó el espacio, elogiando a mi hija, a nuestra familia, al amor. Cada palabra era un puñal, cada cumplido una hipocresía que me hacía sentir náuseas. Se acercó a mi hija, la rodeó con un brazo y le dio un beso tierno en la frente. Un gesto de perfecta devoción. Y luego, su mirada me encontró de nuevo, y por un microsegundo, capté un destello, una sonrisa casi imperceptible que no llegó a sus ojos, pero que prometía que este teatro era solo para el público. Después de su discurso, cuando la gente comenzaba a dispersarse hacia la zona de postres, sentí su presencia a mi lado. «Oh, felicidades, suegro U», le dijo a mi esposo, con una mano en su hombro. Luego, sus ojos se posaron en mí. «Y, oh madre de la novia, ¿se encuentra bien? Parece un poco distraída, oh». Su voz era un susurro que solo yo podía oír, lleno de una ironía picante. Apenas pude responder con una sonrisa forzada, mi mente gritando que se alejara, que dejara de jugar con fuego en este campo minado. Después de los brindis y la euforia inicial, mi hija, radiante y desbordante de felicidad, se acercó a mí, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Mamá, es todo tan perfecto». «Es un sueño hecho realidad, oh», exclamó, abrazándome con fuerza. Su felicidad, tan pura y palpable, me atravesó el alma como una flecha envenenada. ¿Cómo podía mirarla a los ojos y mantener este horrible secreto? Sus planes, sus esperanzas para el futuro con Uruguay, se desgranaban en cada frase. Oka imagina. «Mamá, nuestra casa en la playa, los niños corriendo. Uruguay es tan atento, tan perfecto. Nunca imaginé que encontraría a alguien así yo». Cada palabra era un recordatorio de mi traición, cada visión de su futuro una imagen de lo que yo estaba a punto de destruir. Sentí un nudo en la garganta, una necesidad desesperada de confesar, de arrancarme este peso del pecho. Pero el miedo, frío y paralizante, me detuvo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo la miraría después de saber que su madre había estado con el hombre que ella amaba? Mi propia hija, la criatura a la que le había prometido proteger de todo mal, sería mi víctima. Acaricié su cabello, intentando que mi temblor no fuera perceptible. Edgares, una mujer afortunada, me amoró, logré decir, mi voz apenas un susurro. La mentira era tan grande, tan monstruosa, que me dolía físicamente. Ella, ajena a mi tormento,
siguió contándome detalles de la luna de miel que Drugway había planeado. Una escapada romántica a las Maldivas. La imagen de ellos, dos, solos, íntimos, me revolvió el estómago. ¿Podría soportar la culpa de haber permitido que esto continuara? O peor aún, de haberlo iniciado. La inocencia en su rostro era un espejo de mi propia depravación. Sabía que la destrucción no solo sería para ella, sino también para mí. Este secreto, si salía a la luz, arrasaría con todo lo que conocíamos, dejando solo cenizas. Mientras la música subía de volumen y los invitados comenzaban a bailar, Drugway se abrió paso entre la multitud con una facilidad desconcertante, dirigiéndose directamente hacia mí. Su sonrisa era encantadora, despreocupada, un escudo perfecto para la tensión que solo nosotros percibíamos. «Oh, madre de la novia, ¿me concede un momento, Jiu?», preguntó con una voz que era audible para los demás, pero que para mí contenía un matiz de urgencia y picardía. Me tomó del codo con una delicadeza calculada, dirigiéndome hacia un balcón más pequeño y apartado, donde el ruido era menos intenso. Una vez allí, la intimidad de la situación me golpeó. La ciudad de Dubái se extendía bajo nosotros, un telón de fondo para nuestro drama clandestino. ¿Le pasa algo? La noto distante, pensativa o susurró, su aliento cálido rozando mi oreja. Su cercanía me erizó la piel. Intenté alejarme, pero su mano se mantuvo firme en mi brazo. «Oh, Drugway, esto es un error, una locura que debe terminar», le espeté en un tono apenas audible, mis ojos suplicando. «No». Su risa fue suave, casi un ronroneo. «Eva, querida, esto apenas está comenzando yo». Su mirada se intensificó, un fuego peligroso ardiendo en sus pupilas. «Anoche, usted no parecía pensar que era un error. De hecho, me pareció bastante entusiasmada». El calor subió a mis mejillas. La desfachatez de sus palabras era asombrosa, pero la verdad de ellas me golpeaba con fuerza. Acá no confunda la pasión con el arrepentimiento. Logré articular, mi voz tensa. Él se inclinó más, su voz ahora un murmullo íntimo que me heló la sangre. «Oh, el arrepentimiento es para los débiles. Y usted no es débil, ¿verdad? ¿O acaso prefiere que su hija sepa la verdad de su entusiasmo?» Era una amenaza velada, envuelta en un disfraz de preocupación. El corazón me latía con furia y miedo. Sentía la opresión de su control, la telaraña de su manipulación. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. Él no me dejaría ir tan fácilmente. Estaba atrapada. Ya estaba atrapada. Estaba atrapada. La necesidad de desahogarme era un grito mudo dentro de mí. Busqué a mi hermana, Elena, en la multitud, mi confidente de toda la vida. La encontré cerca de la mesa de bebidas, charlando animadamente con mi cuñado. Su risa franca, su expresión abierta, siempre habían sido mi refugio. Me acerqué a ella. Mis manos temblaban ligeramente. «Elena, ¿podemos hablar un momento, Joe?», le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Ella me miró con curiosidad. «Oh, Caro, ¿qué pasa? ¿Te sientes indispuesta? ¿Demasiado champán, quizás?» Yo. Su broma ligera me hizo sonreír débilmente. La guié hacia un rincón más tranquilo, alejado de los focos y los oídos curiosos. Estaba a punto de empezar, a punto de soltar la bomba, de confesar el infierno en el que me había metido.
Abrí la boca, la primera palabra formándose en mis labios, pero entonces vi a Drugway al otro lado de la sala. Sus ojos se fijaron en mí por un instante. Una advertencia silenciosa. Punto. Me quedé helada. Podía arriesgarme a que Elena reaccionara de forma imprudente, a que, en su indignación, confrontara a Drugway o, peor aún, a mi hija. No, el riesgo era demasiado alto. La onda expansiva de esa confesión sería devastadora, y no estaba lista para manejarla. «Oh, calmo, no es nada yo», dije, mi voz sonando extraña, incluso para mí. «O solo...» La emoción. Es mucha presión, ¿sabes? Que todo salga perfecto para mí, Niajo. Elena me miró con comprensión, sin sospechar la verdad. «Ay, entiendo perfectamente. Pero lo tienes todo controlado. Eres la mejor organizadora. Deja de preocuparte y disfruta. Oh». Me abrazó, y su gesto de cariño me hizo sentir aún más miserable. La culpa me estaba consumiendo. Me di cuenta de que estaba sola en esto, completamente sola, con un lobo en piel de cordero a punto de entrar en mi familia, y yo, su cómplice silenciosa, incapaz de detenerlo. La verdad era un veneno que no podía soltar, por miedo a las consecuencias. La limusina me dejó en la entrada del hotel, una jaula dorada que ahora se sentía más bien una celda. El silencio de mi suite, después del estruendo de la fiesta, era ensordecedor. Me quité el vestido de seda. Cada movimiento un esfuerzo, cada pliegue un recordatorio de la noche. Me observé en el espejo, ojos hundidos, una palidez fantasmal, el rastro de una batalla interna librada en secreto. La imagen que devolvía el cristal no era la de la mujer elegante y segura que la sociedad esperaba, era la de una mujer destrozada por sus propias decisiones. Me dejé caer en el sofá, mis pensamientos girando en una espiral interminable. El calor de Drugway, sus promesas susurradas, el pánico de que mi hija descubriera la verdad, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. La ventana ofrecía una vista espectacular de la ciudad, pero yo solo veía mi propio abismo. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje. Mi corazón se encogió antes siquiera de ver el remitente, sabiendo ya quién era. Espero que haya llegado bien, querida. Su mirada esta noche me dice que no puede negarse a lo que sentimos. Nos vemos mañana. No se resista a su destino. Dejó el percoteada. El mensaje era corto, conciso, pero cada palabra era una gota de mercurio en mi sangre. La audacia, la posesividad, la certeza con la que hablaba de lo que sentimos me enfurecía y me aterrorizaba a partes iguales. Era una red que él había comenzado a tejer, y yo, neciamente, había caído en ella. La pantalla del teléfono reflejaba mi rostro, distorsionado por la desesperación. Quise gritar, romper el aparato, pero me contuve. Me sentía atrapada, prisionera de mis propias pasiones, y del control de un hombre que parecía disfrutar con mi tormento. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo detener el tren que se dirigía directamente al precipicio de la boda de mi hija? La noche prometía ser larga, llena de fantasmas y de la voz seductora de Drugway resonando en mi cabeza. El amanecer en Dubái, con su sol implacable, no trajo consigo el alivio que anhelaba. La resaca emocional de la noche anterior era más pesada que cualquier otra. Decidí que la única forma de recuperar algo de control era sumergirme en los preparativos de la boda, en la rutina, en cualquier cosa que me distrajera de Drugway. La agenda del día estaba repleta: cita con la florista, prueba de menú, selección de la música. Traté de enfocarme,
de hablar de colores y sabores con una convicción que no sentía. Mi hija, ajena a mi agonía, me llamaba cada hora, emocionada, compartiendo cada detalle, cada decisión. Cada llamada era un martillo golpeando mi conciencia, mientras discutía los arreglos florales con la decoradora en el salón de eventos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una planta, dos, diez, son dos, más topo veremos terreno arco. Oh, sentí una presencia familiar, aunque no deseada. Me giré. Y ahí estaba él, Drugway, apoyado contra el marco de una puerta, con esa sonrisa enigmática que ya conocía demasiado bien. Llevaba un traje impecable, y su presencia, magnética, atraía las miradas. Se acercó con una desenvoltura increíble, como si su aparición fuera la cosa más natural del mundo. «Uda, buenos días, madreo», dijo, su voz resonando con una familiaridad que heló mi sangre. La florista, con una sonrisa de complicidad, nos dejó solos, pensando que éramos una familia feliz. «¿Qué haces aquí yo?», le espeté en un susurro, mi voz llena de furia contenida. Él se encogió de hombros, la inocencia fingida en sus ojos. «A ver cómo van las cosas. Después de todo, es mi boda. ¿Acaso no puedo acompañar a mi prometida y a su maravillosa madre y yo?» Sus palabras eran un veneno envuelto en azúcar. Sabía que su presencia no era casual, sino una demostración de poder. Un recordatorio de su omnipresencia, de que no había escapatoria. Me sentí como un animal acorralado, con él disfrutando cada segundo de mi desesperación. La prueba de menú se sentía ahora como una tortura. ¿Cómo podría concentrarme en la elección de un entrante cuando mi vida se estaba desmoronando ante mis ojos, bajo la mirada burlona de mi yerno y amante? La prueba de menú, que debería haber sido un momento de alegría y anticipación, se convirtió en una tortura silenciosa. Mi hija, sentada entre Drugway y yo, hablaba con entusiasmo de cada plato, pidiendo nuestras opiniones. La atmósfera era tensa. Al menos para mí. Cada vez que extendía la mano para probar un bocado, sentía la mirada de Drugway, pesada y ardiente. Intentaba evitar el contacto visual, concentrándome en la exquisitez de los sabores, pero su presencia era un imán. De repente, su mano se extendió hacia el plato de langosta. Sus dedos, largos y fuertes, rozaron los míos mientras ambos intentábamos tomar el mismo bocado. Una corriente eléctrica me recorrió el brazo. ¡Pum! Retiré la mano bruscamente, el rubor subiendo por mis mejillas. Mi hija, afortunadamente, no pareció notarlo, inmersa en una conversación con el chef sobre la salsa. Drugway, sin embargo, me dedicó una sonrisa de satisfacción, un guiño casi imperceptible que era una clara provocación. Más tarde, mientras mi hija se levantaba para ir al baño, Drugway se inclinó hacia mí. «Oh, deliciosa la langosta, ¿no cree? Pero nada se compara con el sabor de lo prohibido hoy». Su susurro, cargado de doble sentido, me heló la sangre. «Uga detenteó», le espeté, mi voz apenas un soplo. «Fíjate de mío». Él se rió suavemente, una risa que no alcanzaba sus ojos. «Oh, querida, ¿crees que puedo? ¿O acaso eres tú quien no puede alejarse yo?» La cercanía de su cuerpo, el aroma de su colonia, todo me recordaba la noche en el balcón. Mis sentidos estaban en alerta máxima, mi cuerpo luchando contra una atracción que mi mente rechazaba con todas sus fuerzas. Me sentía atrapada, expuesta, cada fibra de mi ser gritando de desesperación. «¡Shh! No,
La tensión entre nosotros era un alambre a punto de romperse, y la idea de que mi hija pudiera regresar en cualquier momento y presenciar esta peligrosa dinámica me llenaba de pánico. Sabía que este juego de gato y ratón, o más bien, de depredador y presa, no tenía un final feliz. La cena de degustación llegó a su fin, y mi hija, con su aguda intuición, comenzó a percibir una fisura en el aire. Mientras nos despedíamos del chef y el personal del restaurante, notó la extraña quietud entre Drugay y yo. Me miró, sus cejas ligeramente fruncidas, su expresión un reflejo de una pregunta no formulada. «Oh, mamá, ¿estás segura que estás bien? Te noto un poco rara, y Drugay, tú también». «Oh». Su voz era suave, pero el peso de su observación se sintió como una losa. Drugay, con su habitual aplomo, se recuperó al instante. «Oh, absolutamente, mi amor. Tu madre y yo solo estamos un poco abrumados por la perfección de tu boda. Es un día tan importante. Solo es la emocionó». Me dedicó una sonrisa tranquilizadora, pero yo sentí el filo de una advertencia en sus palabras. Intenté imitar su calma, forzando una sonrisa. «Oh sí, mi vida, es la emoción. Pero es la mejor de las emociones, ¿verdad? ¿Yo?» Mi voz sonó tensa, incluso para mí. Mi hija, aunque aceptó nuestras explicaciones, no parecía del todo convencida. Sus ojos, antes llenos de la inocencia del amor, ahora me escrutaban con una nueva profundidad. Recordé una conversación que tuvimos hace años, cuando ella era una adolescente y me hablaba de su capacidad para leer entre líneas. Siempre había sido perceptiva. Esa noche, mientras la llevaba de regreso a casa, el silencio en el coche era pesado. De repente, ella dijo: «¿Algo, mamá? ¿Drugay y tú se llevan bien?» «A veces siento una tensión. No sé. Es extraño». Mi corazón dio un vuelco. «Oh, claro que sí, mi amor. Es tu prometido. Lo adoro por ti». La mentira salió de mis labios con una facilidad espantosa, pero me sentí sucia. Ella sintió lentamente, pero la duda aún permanecía en sus ojos. Me pregunté cuánto tiempo podría mantener esta fachada. La inocencia de mi hija se estaba erosionando, y yo era la única culpable de sembrar esa semilla de desconfianza. Decidida a romper el ciclo de esta locura, al día siguiente, convoqué a Drugay para una conversación privada. Elegí un café discreto en una zona menos concurrida de Dubái, esperando que la neutralidad del lugar me diera una ventaja. Cuando llegó, su expresión era de una calma irritante, como si esperara este encuentro. «Necesito que esto termine, Drugay», le dije, mi voz baja pero firme. «Oka, no podemos seguir así. Estoy arriesgándolo todo. Y lo que es más importante, estamos arriesgando la felicidad de mi Mijael». Él tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en los míos, una chispa de diversión bailando en ellos. ¿Arriesgando? Yo diría que estamos construyendo una nueva realidad, quizás. Ajá, todo. Su manipulación era exasperante. «Yo, vienes conmigo. Esto se acabó. No habrá más encuentros, ni mensajes, ni miradas cómplices. Yo no puedo con esto. Me está destruyendo, Hugo». Mis manos, ocultas bajo la mesa, temblaban. Él se inclinó hacia adelante, su voz un susurro seductor y peligroso. ¿Está destruyendo? ¿O despertando algo que creía olvidado? ¿La pasión que anoche compartimos fue acaso una ilusión? No lo creo. Sus labios me decían otra cosa.
Cada palabra era una flecha envenenada, directamente al corazón de mi vulnerabilidad. Que eso fue un error, un momento de debilidad. No significa nada con poder. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. Algo significa algo. Y la historia no se borra. ¿Está segura de que quiere destruir la imagen perfecta que su hija tiene de su futuro esposo? Y de su madre, por supuesto. Porque si esto se detiene, no puedo garantizar mi silencio. Y usted sabe que mi silencio vale oro, ¿verdad? Yo. Su amenaza, ya no tan velada, me heló la sangre. Entendí entonces que no tenía el control. Él había tejido una red de la que era imposible escapar sin provocar una catástrofe. La desesperación se apoderó de mí. Estaba atrapada en su juego, y él, mi carcelero, no tenía intención de liberarme. La amenaza de Drugwair sonaba en mis oídos, y cada palabra revelaba una faceta suya que me aterraba. Ya no era solo el seductor prohibido, sino un hombre con un lado oscuro y calculador. Decidí enfrentarlo nuevamente, esta vez con la intención de entender la verdadera magnitud de su juego. Lo busqué en su oficina, un espacio de mármol y cristal en el corazón financiero de Dubái, tan impecable y frío como él mismo. ¿Por qué haces esto, Drugwair? Yo le pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué destruir la vida de mi hija? ¿Por qué esta crueldad? Chocoral. ¿O sin pues? Auto. Oh. ¿De crueldad? Él se sentó detrás de su escritorio, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir pequeña. ¿O crueldad? Dice. No, querida. Estrategia. Siempre he sabido lo que quiero y cómo conseguirlo. Su hija, una es excelente adición a mi vida. Y usted es la prueba de que el riesgo vale la pena, ¿no? Su franqueza me dejó sin aliento. ¿Una adición? ¿Solo eso? Y yo soy un mero juego para ti, yo. Mi voz se elevó con indignación. Ecano, usted es el fuego, la pasión que la vida me había negado con otras, la mujer con la que no se puede ser complaciente. Y créame, no es algo que esté dispuesto a perder, ni a usted, ni a la comodidad de mi futura esposa. Una punzada de miedo me atravesó el alma. Él no solo me manipulaba, sino que también disfrutaba con el control. Reveló, con una frialdad escalofriante, algunos detalles de su pasado, un padre ausente, una infancia de carencias emocionales disfrazadas de riqueza. La necesidad constante de dominar. O siempre he tomado lo que he querido. Y usted, con su belleza y su espíritu indomable, fue algo que no pude resistir. Ahora, mi control sobre su vida es total. ¿Entiende? Oh. Su mirada, antes seductora, ahora era gélida y despiadada. Me di cuenta de que no había caído en los brazos de un amante apasionado, sino en las garras de un depredador narcisista. La magnitud de mi error se desplegó ante mí. Una verdad tan horrible que me sentí mareada. Mi hija no solo se casaría con un hombre que me traicionaba, sino con uno que la veía como una pieza más en su tablero de ajedrez. Y yo, su madre, había sido su cómplice involuntaria. La revelación de la verdadera naturaleza de Drugwair me había dejado en un estado de pánico frío. Sabía que no podía permitir que mi hija se casara con un hombre así. Lo busqué de nuevo, esta vez con una determinación renovada, pero con el miedo aún anclado en mi corazón. Lo encontré en el gimnasio del hotel.
su cuerpo esculpido brillando bajo las luces, la personificación de la perfección engañosa. Ugadruguay, tenemos que terminar esto de una vez por dos, ojo, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ucano, importa lo que digas o lo que hagas, no voy a permitir que te cases con mi hija. Él detuvo su entrenamiento, me miró, y una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por sus labios. Ah, sí. ¿Y cómo piensa evitarlo, querida? ¿Va a confesar la verdad? ¿Va a destruir la vida de su hija revelando que se acostó con su prometido? ¿Va a ser la madre que rompe el corazón de su propia carne y sangre en el día de su boda? Cada pregunta era un golpe, un recordatorio brutal de la trampa en la que me había metido. El aire se hizo denso con la tensión. Sus palabras eran un veneno que me paralizaba. Ucano, no lo hallé, musité, las lágrimas ardiendo en mis ojos. Pero no voy a dejar que abuses de mi hija, de su inocencia. Tonto, él se acercó a mí, su cuerpo exudando una energía intimidante. Usted no va a hacer nada, porque si lo hace, no solo revelaré la verdad, sino que me aseguraré de que la historia se cuente de la manera más perversa posible. Su reputación, la de su familia, todo se hará pedazos. Y su hija. Su mirada era implacable, sin rastro de la pasión que habíamos compartido. Era un depredador que me tenía acorralada, y no veía salida. Sentí la desesperación crecer en mi pecho, un grito silencioso. Estaba atrapada, sin voz, sin opciones. La balanza se inclinaba peligrosamente, y yo estaba perdiendo mi batalla contra él, contra mí misma, y contra el destino de mi propia hija. La semilla de la duda que Druguay y yo habíamos plantado en la mente de mi hija comenzó a germinar. Su aguda observación, antes una cualidad entrañable, ahora era una fuente constante de ansiedad para mí. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina revisando la lista de invitados para la boda, ella entró con una expresión extraña en el rostro, sosteniendo algo en punto Oh, mamá, ¿sabes de quién es esto yo? Preguntó, mostrando una cajita de cerillas plateada, de un diseño muy particular. Mi sangre se heló. Era la cajita de cerillas que Druguay siempre llevaba consigo, un objeto distintivo que había visto en su mano innumerables veces, incluso en el balcón, la noche de nuestra traición. Se me escapó de las manos al levantarme de la silla, el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Dónde la encontraste, Shio? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Ella frunció el ceño. Oka la encontré en tu mesita de noche. Se cayó detrás de la lámpara cuando estaba limpiando. La inocencia en su voz era un cuchillo. ¿Cómo había llegado allí? ¿La había olvidado de Uruguay en uno de nuestros encuentros? ¿O la había colocado intencionadamente? Mi mente corría a toda velocidad, buscando una excusa, una mentira plausible. Debe ser de tu tío. ¿Recuerdas que estuvo aquí la otra noche, fumando un puro en la terraza? Seguro se le cayó yo. Inventé, esperando que mi voz no delatara la falsedad. Mi hija dudó, examinando la cajita. ¿En la terraza? Pero esta estaba en tu mesita de noche, mamá. Y tu tío no fuma este tipo de cigarros, usa encendedores, lo sabes. Su mirada, aguda y penetrante, se clavó en la mía, buscando la verdad. Sentí que me ahogaba.
Estaba a punto de ser descubierta, y el pánico me invadió. La verdad pendía de un hilo. Y ella, mi propia hija, estaba a punto de desentrañar el oscuro secreto que yo había intentado proteger a toda costa. El sudor frío me recorrió la espalda. Este pequeño objeto, aparentemente insignificante, era el eslabón perdido que unía mi traición con su futuro. La tensión en la casa era palpable, a pesar de mis esfuerzos por disimular. La cajita de cerillas había sido un aviso, una prueba de que el suelo bajo mis pies se estaba desmoronando. Un día, recibí un mensaje de Drugway. Ega, necesito verte. El hotel de siempre, Suite 405. Esta noche te espero. Oh. La audacia de su demanda me enfureció, pero el miedo a las consecuencias de negarme me paralizó. Mi hija y mi esposo salieron a cenar con unos amigos, dándome la oportunidad perfecta para mi encuentro clandestino. Me vestí con prisa, mi mente un torbellino de culpa y resentimiento. Justo cuando estaba a punto de salir, el timbre de la puerta sonó. Mi corazón se detuvo. Miré a través de la mirilla y vi a mi hermana, Elena, con una sonrisa en el rostro. ¿Me abres, cariño? Dejé mi cartera aquí esta mañana y la necesito para una cita. El pánico me invadió. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo la ahuyentaría sin levantar sospechas? Abrí la puerta, intentando parecer lo más natural posible. Elena, qué sorpresa. Pensé que ya estabas de vuelta en tu hotel. Ella entró, su mirada curiosa examinando mi atuendo. Oh, sí, pero me di cuenta de que no tenía mi cartera. ¿A dónde vas tan arreglada? Una cita secreta, Yu. Su tono era juguetón, pero sus ojos me escrutaban. Me sentí completamente expuesta. No. Solo iba a dar un paseo. Necesito despejarme un poco. Los preparativos me tienen agotada, Jo. Mi excusa sonaba hueca, incluso para mí. Elena, sin embargo, se dirigió directamente a mi habitación. Permíteme buscarla. No quiero entretenerte. Me quedé paralizada en el pasillo, el miedo helándome la sangre. ¿Y si encontraba algo? ¿Y si veía el mensaje de Drugway en mi teléfono? ¿Que había dejado cargando en la mesita de noche? Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una forma de detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Y escuché su voz desde la habitación. ¿Aquí está, Go? Solté un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Se acercó a mí con la cartera en la mano. No te detengo más. Diviértete en tu paseo, yo. Me dio un abrazo rápido y se fue. Cerré la puerta detrás de ella. Temblorosa. Por un milagro había escapado de la detección, pero la experiencia me dejó con un nudo en el estómago. La soga se apretaba cada vez más, y mi secreto estaba a un paso de ser descubierto, con consecuencias devastadoras. Llegué a la suite 405, con el corazón latiéndome furiosamente. La puerta, entreabierta, me invitó a un interior envuelto en una penumbra seductora. Drugway estaba allí, esperándome, una copa de vino tinto en la mano. Su mirada, ardiente y desafiante, me envolvió al instante. Pensé que no vendría, Geo, dijo, su voz un susurro aterciopelado que me recorrió la columna vertebral. Sabía que lo harías, respondí, mi voz más dura de lo que me sentía, un escudo contra la debilidad que se apoderaba de mí. La tensión era palpable, la mezcla de resentimiento y una innegable atracción prohibida. Él dejó la copa y se acercó, su presencia abrumadora.
O no intentes resistirte a esto, susurró, sus manos atrapando mi cintura, tirándome hacia él. La cercanía de su cuerpo, el aroma de su colonia, la electricidad que siempre existía entre nosotros, era una fuerza ineludible. Intenté empujarlo, mis manos apoyadas en su pecho, pero él era más fuerte. Uka, no podemos, Druwai. Esto nos va a destruir, le suplicaba mi voz quebrándose. Pero sus labios ya estaban en mi cuello, luego en mi boca. Un beso que no pedía permiso, que tomaba lo que quería. Un beso que era tanto castigo como éxtasis. No, me hace más sentir ni siempre uno de pura portada de morascaja. La batalla interna era feroz. Mi mente gritaba, no, pero mi cuerpo, traidor, respondía a su toque, a la urgencia de su deseo. Me aferré a sus hombros, mis dedos clavándose en el tejido de su chaqueta, en un intento desesperado de control, que rápidamente se convirtió en un acto de rendición. En ese instante, la culpa, el miedo, las amenazas, todo se desvaneció, ahogado por la marea de la pasión. Era un abismo, un fuego que consumía, y yo me estaba quemando, perdida en el abrazo de mi propio verdugo. Cada caricia era una mentira, cada beso una traición, y aún así no podía detenerlo. Éramos dos almas perdidas, unidas por un deseo prohibido, al borde de la destrucción, pero incapaces de soltar la mano del otro. La realidad de la boda de mi hija se sentía tan lejana, tan irreal, frente a la intensidad cruda de este momento. Había vuelto a caer, más profundo que nunca. Al día siguiente, la resaca de la pasión prohibida era tan dolorosa como la culpa. Oh, cuánto madre, con prefiero ante un tapada, y ya. Cuánto fuerza. Mi hija, sin embargo, parecía haber recuperado algo de su chispa, aunque la sombra de la duda no se había disipado por completo. La encontré en la sala, revisando catálogos de muebles para su futuro hogar con Druwai. Me acerqué, intentando parecer normal, aunque cada fibra de mi ser gritaba de tormento. Ella levantó la vista y me miró con una expresión pensativa. Oka, mamá, ¿crees que Druwai está completamente feliz, you? La pregunta me tomó por sorpresa. Uka, claro que sí, mi amor. ¿Por qué lo preguntas, yo? Intenté que mi voz sonara casual. Ella suspiró, cerrando el catálogo. Uka, no lo sé. A veces lo siento un poco distante, como si tuviera algo en la cabeza. No es que no me quiera, lo sé, pero a veces me da la impresión de que hay algo que no me cuenta. Mi corazón se encogió. Cuanto más podía ella intuir. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que un comentario descuidado o una pista inoportuna derrumbaran todo? Uka quizás solo está estresado con los preparativos. Una boda es mucha presión, incluso para el novio. Le ofrecí la excusa más lógica, pero sentí el peso de la hipocresía en cada palabra. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad. Ayer, cuando hablamos de los asientos para la ceremonia, dijo algo extraño. Comentó que algunos secretos no están destinados a salir a la luz. Se giró para mirarme, sus ojos cargados de una curiosidad genuina. ¿A qué crees que se refería, mamá? ¿Tú crees que él tiene secretos, Yu? Mi garganta se cerró. Las palabras de Druwai, que en otro contexto podrían parecer inofensivas, adquirían un matiz siniestro en mi mente. Era un dardo lanzado con precisión, una sutil provocación destinada a desestabilizarme.
Y ahora, a sembrar la duda en mi hija. No lo sé, mi amor. Quizás es solo una frase. No le des más vueltas, Seo. Traté de desviar la conversación, pero sabía que la semilla ya estaba sembrada. Ella no parecía del todo convencida, y la mirada en sus ojos me decía que no abandonaría su búsqueda de la verdad tan fácilmente. El cerco se estrechaba. La conversación con mi hija, junto con el último encuentro prohibido con Uruguay, me había empujado al límite. No podía seguir viviendo con esta mentira, con esta espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Pasé la noche en vela, sopesando las opciones, cada una más dolorosa que la anterior. Podía confesar, arrancar el vendaje de una vez por todas, pero el precio sería la felicidad de mi hija y la destrucción de mi familia. O podía intentar detener la boda de alguna otra manera, sin revelar mi implicación, lo cual parecía casi imposible. La mañana me encontró exhausta, pero con una resolución fría. No podía permitir que mi hija se casara con un hombre tan manipulador y cruel. Dudaba el despierto hacia firme. De ocadades a la pretensanza con los artres recuerdo. Mi plan, aunque arriesgado, era mi única esperanza. Decidí que la verdad, o al menos una parte de ella, debía ser revelada, pero no por mí directamente. Me contacté con un viejo amigo de la familia, un detective privado retirado que me debía algunos favores. Lo cité en un café discreto, lejos de miradas curiosas. «O necesito que investigues a Druguayé», le dije, mi voz baja y urgente. «Oca todo lo que puedas encontrar. Negocios, historial personal, cualquier cosa que pueda ser comprometedora y...». Mi amigo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Pasa algo, Elena?» «Esto suena serio», le expliqué, de forma muy vaga, y sin entrar en detalles, mis crecientes sospechas sobre su carácter y algunas incongruencias que había notado. La mentira se sentía horrible, pero era necesaria. Oda, mi hija, merece saber la verdad sobre el hombre con el que se va a casar. No puedo dejar que cometa un error. Él asintió, su rostro se endureció. «Entiendo, pero ten cuidado, Elena. Si hay algo oscuro podría ser peligroso». Me dio una mirada de advertencia. De advertencia. Sabía el riesgo, pero ya no me importaba. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que sin mi confesión hiciera que mi hija abriera los ojos. Era un plan desesperado, pero era la única forma que encontraba de protegerla, aunque al hacerlo me arriesgara a mi propia aniquilación. La cuenta atrás para la boda había comenzado, y yo había encendido la mecha de una bomba de relojería. La decisión de investigar a Uruguay se sintió como una liberación, pero también como una provocación directa a un depredador. La respuesta no tardó en llegar. Garcicus, y padre, empiece a contactarlo instinto. Hasta no mercarlo con pegar onchi. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles con mi hija, mi teléfono vibró. Un mensaje de Uruguay. «Pero sé que estás jugando, querida, y a mí no me gusta perder yo». La amenaza, concisa y directa, me heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? ¿Tenía ojos y oídos en todas partes? Mi plan, antes tan bien pensado, ahora parecía una imprudencia temeraria. Más tarde, esa misma noche, Uruguay apareció en mi casa sin previo aviso, con una botella de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi esposo lo recibió con entusiasmo, ajeno a la tormenta que se cernía.
Mi hija estaba en su habitación. Drugway me apartó a la cocina con una excusa trivial. «Oh, sé lo del detective Eo», susurró, su voz baja y cargada de hielo. «¿Crees que puedes jugar a este juego sin quemarte? Eres ingenua si piensas que no tengo la capacidad de saber cada uno de tus movimientos. Y si insistes en buscar mis secretos, te garantizo que los tuyos saldrán a la luz primero». Y no de la manera bonita que espera Sol. Su mirada era gélida, su control absoluto. «No sabes nada aún», intenté refutar, mi voz temblorosa. Él sonrió, una mueca cruel. «Todo, sé de tu detective, de tus conversaciones con tu hermana, de tu miedo. Sé que estás asustada, y me encanta, porque sé lo que te impulsa. Y también sé que no puedes dejarme. No después de lo que compartimos hoy». Su mano se posó en mi brazo, sus dedos apretando con una fuerza calculada, una advertencia física. Y sentí el poder de su dominio, la telaraña de su influencia que se extendía mucho más allá de nuestros encuentros. Estaba atrapada en una jaula de oro, y él tenía la llave. La confrontación había cambiado las reglas del juego. Ya no era solo una cuestión de un secreto, sino de una lucha de poder, donde él claramente llevaba la delantera. Mi desesperación se hizo más profunda. ¿Cómo podía combatir a un hombre que parecía estar siempre un paso por delante? Un hombre dispuesto a destruir todo a su paso para salirse con la suya. El nudo en mi estómago se apretaba, y el tiempo se agotaba rápidamente. La tensión en la casa era un aire denso, casi irrespirable. La amenaza de Drugway, su control, me había sumido en una espiral de angustia. Los días pasaban, acercándonos irremediablemente a la fecha de la boda. Mi hija, notando mi creciente ansiedad, me preguntó un día: «Eka, mamá, ¿estás segura de que quieres que esto suceda? ¿Te ves infeliz?» Su pregunta, llena de una preocupación genuina, me atravesó el corazón. Por un momento, estuve a punto de confesarle todo, de liberarme de este tormento, sin importar las consecuencias. Pero la imagen del rostro de Drugway, con su sonrisa helada y sus amenazas, me detuvo. El detective me llamó esa tarde. Su voz era grave, contenida. «Oka, Elena, tengo algo. Y no es bueno. Hay ciertas irregularidades en las inversiones de Drugway, conexiones con personas no muy deseables. Y hay algo más. Una exprometida, de hace años, que desapareció misteriosamente después de una discusión y yo. Mi sangre se heló. Irregularidades financieras, una exprometida desaparecida. Esto era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Drugway no era solo un manipulador, sino que rozaba lo criminal. La boda estaba a solo una semana. El tiempo se agotaba. Sentí la necesidad imperiosa de actuar, pero la forma de hacerlo sin destruir a mi hija seguía siendo un dilema. Matt Perpo, Dopo. Esa noche, mientras mi hija dormía, encontré a Drugway en el balcón de la sala. Fumaba un cigarrillo, su silueta recortada contra el cielo de Dubái. Me acerqué a él, mi voz baja y firme. «Yo sé lo de tus negocios, y lo de tu ex prometida. No te saldrás con la tuya, Él se giró lentamente, su rostro imperturbable. Exhaló una bocanada de humo, sus ojos clavados en los míos. «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Contarle a tu hija que su futuro esposo es un hombre peligroso. Y que tú, su querida madre, lo sabe porque te metiste en su cama». «¿Yo?» Su voz era un susurro gélido.
pero sus palabras eran un golpe directo al corazón. No, ni Ocano, pero haré que te arrepientas de cada segundo de esto. Sentí una nueva resolución. No podía permitir que mi hija cayera en las garras de este hombre. Al día siguiente, la sorpresa de mi vida. Mi hija llegó con una revista de farándula. La abrió en una página central y me la mostró. En ella, una foto de Uruguay, junto a una mujer misteriosa. El titular: el oscuro pasado del prometido de la heredera. ¿Quién es la mujer de la foto? Mi corazón se detuvo. Y tal, mi corazón se detuvo. La verdad estaba a punto de explotar. Y esta vez, no era mi mano la que había encendido la mecha. Los secretos de Uruguay ya no eran nuestros. La balanza de poder había cambiado, y el destino se había puesto de mi lado, aunque las consecuencias serían explosivas para todos.